Bienvenidos a esta unidad correspondiente al tema de la propiedad, en la que analizaremos sus formas originales y derivadas de adquisición, continuando con los aspectos referentes a su goce y sus limitaciones, y por último abarcando la pérdida y las acciones relativas a la protección del derecho de propiedad. Comencemos. ¿Qué es la propiedad? Según Morán Martín Remedios, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. Por ello, Guillermo Cabanelas considera que la propiedad se basa en el dominio de un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su voluntad. Así pues, se considera que el derecho de propiedad pleno comprende tres facultades principales: uso, ius utendi, disfrute, ius fruendi, y disposición, ius abutendi, distinción que proviene del derecho romano. El inglés John Locke, en su obra más trascendental, Dos ensayos sobre el gobierno, presentó su tesis que todo hombre nace dotado de derechos naturales, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad privada. Por el contrario, otros autores, entre ellos Bentham, consideraban que los derechos reales como la propiedad, en contraste con los derechos naturales, nacen gracias a un determinado sistema legal creado por el Estado, basado en la utilidad que los derechos reales pueden generar en bienestar de la sociedad. Por tanto, este autor niega que la propiedad sea un derecho natural al no haber sido creado por el Estado. De ahí que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 115 que se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. El título 2 del Código Civil regula todo lo inherente a la propiedad, comenzando por definirla en su artículo 545, el cual estipula que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. De esta manera, la propiedad es considerada como el derecho real por excelencia, puesto que se trata de un poder otorgado a un individuo por un ordenamiento jurídico sobre una determinada cosa, con las limitaciones establecidas en las leyes basadas en interés y uso público. Sin embargo, en conclusión, muchos autores consideran difícil definir el derecho de propiedad desde el punto de vista legal, debido a su enorme amplitud que abraza distintas e innumerables facultades de uso y disposición de la cosa, al estar sujeta al poder del propietario. También en este título se define que el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias, regulando de esta manera que nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social, mediante juicio contradictorio e indemnización previa. Las reglas relativas a la expropiación por causa de utilidad pública o social se determinan por leyes especiales. Es importante mencionar que el derecho de propiedad permite al dueño excluir a los demás de su derecho. La exclusividad es la facultad que prohíbe que las demás personas interfieran en el ejercicio de los derechos del propietario. Un adecuado sistema de derecho de propiedad debe de garantizar jurídicamente la posibilidad de excluir a los demás del consumo y uso de sus bienes. Asimismo, los costos de lograr su uso exclusivo resultan compensados por los beneficios que el propio uso exclusivo genera. Por eso, a la exclusividad también se le ha denominado erga omnes, es decir, la oponibilidad absoluta del derecho de propiedad que al excluir a los demás permite internalizar las externalidades y de esta manera crea el incentivo para invertir en un bien sin sobreexplotarlo. De ahí que el propietario se beneficia él solo de todos los provechos de la cosa. También es autónomo,
en el sentido de que no presupone la existencia de un derecho de mayor alcance sobre la cosa, y es abstracto debido a que admite reducción en el volumen de sus poderes, pero tiende siempre a recobrar la plenitud de los mismos. Así, el derecho de propiedad se considera que es pleno y absoluto porque faculta al titular para todo cuanto no esté prohibido, y es perpetuo porque no lleva en sí una causa de extinción por razón del tiempo. En cuanto a los elementos del derecho de propiedad, se tiene que el elemento subjetivo lo compone toda persona natural o jurídica que sea propietaria de un bien. Esta propiedad, a su vez, puede ser singular o solidaria, dependiendo si la cosa pertenece a uno o más personas. Por otro lado, el elemento objetivo lo compone el objeto de derecho susceptible de apropiación. Asimismo, abarcando el tema de las llamadas propiedades incorporales, se tiene la tendencia que rehúsa proyectar el objeto del derecho de propiedad al derecho de autor, industrial, entre otros. Sin embargo, contrariamente, estos derechos llamados inmateriales o incorporales contienen todos los elementos integradores del dominio y en consecuencia, dentro de la expresión cosa susceptible de propiedad, pueden quedar comprendidos tanto los bienes materiales como inmateriales. El derecho de propiedad comprende el uso, gozo y disposición de la cosa. Cuando se hace referencia a la disposición desde el punto de vista material, el propietario puede destruir o consumir la cosa en su totalidad, y desde el punto de vista jurídico, el propietario puede decidir que no subsista su propiedad sobre la cosa, abandonándola, que su propiedad sea transferida o sea grabada. En cuanto a la facultad de uso y goce, el derecho de goce consiste en la facultad del propietario de hacer suyo todo cuanto proviene de la cosa, y que el derecho de uso consiste en la facultad de aplicar la cosa a todos los servicios que puede prestar sin destruirla ni consumirla. Por otro lado, el doctor José Luis Aguilar Gorrondona explica que la fórmula bipartita de Planol prefiere describir el derecho de propiedad señalando que los atributos del derecho se desdoblan en actos materiales de goce y consumo y en actos jurídicos. Los actos materiales de goce y consumo recaen directamente en la cosa, y comprende el derecho de usar y destruir la cosa materialmente o de transformar su sustancia. En cambio, los actos jurídicos recaen sobre el derecho de propiedad y consisten en la transferencia a otro sujeto de todo o parte del derecho de goce y consumo, que corresponde al titular. Si la transferencia es total, se está frente a una enajenación de la cosa. Caso contrario, se produce una desmembración de la propiedad. 796 del Código Civil establece que la propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y demás derechos se adquieren y transmiten por la ley, por sucesión, por los contratos. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción. De ahí que Puig-Brutot expone que los derechos se adquieren en virtud de ciertos hechos que el ordenamiento legal y, en definitiva, la persona autoriza para decidir una controversia, valoran como causa eficiente de dicho resultado. La doctrina, por su parte, ha establecido diversos modos de adquirir la propiedad, entre los que se tienen los modos originarios, cuando el derecho se adquiere directamente, y derivativos, cuando el derecho se origina de una relación preexistente. Modos voluntarios, transferencia con voluntad del anterior titular, y no voluntarios, transferencia al margen de la voluntad del propietario. Modos entre vivos, durante la vida de las personas, y mortis causa, después de la muerte, y modos a título universal sobre una universalidad o alicuota de dicha universalidad de bienes por causa de muerte o particular, transmisión de una fracción del patrimonio de una persona a otro sujeto. La ocupación, según Comerot-Hertz, citando a Massot, es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad sobre la res nullius, que son aquellas cosas que no han tenido nunca dueño, o sobre las cosas abandonadas por su anterior titular, llamadas en latín res derelictas, mediante la toma de posesión. Los requisitos para adquirir por posesión son, en primer orden con relación al sujeto, el ocupante debe tener la intención de adquirir la propiedad y debe poseer la capacidad para poder adquirir la propiedad. Con relación a la cosa, ésta debe ser susceptible de ocupación, debe ser apropiable, es decir, que carezca de dueño, además de ser bienes muebles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 797 del Código Civil. Y por último, con relación al acto constitutivo de la ocupación, este debe consistir en la aprehensión material,
toma de posesión de la cosa, expresión que se entiende como la efectiva disponibilidad con intención de apropiarse del bien. Castanto-Beñas señala que la accesión desde un punto de vista genérico es el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta produce o se le une o incorpora natural o artificialmente. La accesión es un modo originario de adquirir la propiedad, tanto mueble como inmueble. En virtud de la accesión, el propietario de un bien adquiere lo que se une, adhiere o incorpora materialmente a él, sea natural, sea artificialmente. En pocas palabras, la doctrina coincide en que es accesión cualquier incremento o ampliación del bien. De ahí que existen dos tipos de accesión. La accesión impropia, por la que el dueño de la cosa pasa a serlo de lo que ella produce, y la accesión continua o propia, por la que se adquiere la propiedad sobre lo que se une o incorpora natural o artificialmente a una cosa, en calidad de accesoria y de modo inseparable. De acuerdo a su origen y naturaleza jurídica, los romanistas consideran que la accesión es un modo de adquirir el dominio. Por otro lado, Ricci y Valverde afirman que la accesión es una simple facultad o extensión del dominio. Así también existe una tesis ecléctica que distingue entre ambas clases de accesión y afirma que mientras la accesión propia es un modo originario de adquirir el dominio y la accesión impropia es una simple prolongación del derecho de propiedad sobre la cosa. Por último, la legislación venezolana en su artículo 796 del Código Civil no hace ninguna referencia a la accesión como modo de adquirir la propiedad, pero parece haber concebido la accesión como una facultad inherente al derecho de propiedad, y a su vez la doctrina así lo considera. El derecho de propiedad en su ejercicio pleno, como bien se ha podido observar en el desarrollo de este tema, posee numerosas limitaciones, e incluso el Código Civil venezolano dedica el libro segundo del título tercero a dichas limitaciones, dividido en dos capítulos. El primero abarca el usufructo, uso, habitación y hogar, y el segundo sobre las limitaciones legales de la propiedad predial y servidumbres prediales. Es por ello que las limitaciones legales de la propiedad definen el contenido usual del dominio en su aspecto negativo. Cuando se obstaculiza el ejercicio del derecho de propiedad, se está en presencia de la violación de este derecho, bien sea porque se niegue la titularidad del derecho o se niegue el disfrute de la cosa cuando existe la titularidad. Caso difícil de concebir que se viole el derecho de propiedad impidiendo la facultad de disponer jurídicamente del bien, porque tal como lo explica el doctor Gorrondona, el hecho de privar al propietario de su posesión, dado que la transferencia del derecho de propiedad puede realizarse aun cuando el propietario enajenante carezca de la correlativa posesión. Es por todo lo antes expuesto que la legislación venezolana otorga al propietario diversas clases de acciones que permiten protegerse ante posibles violaciones de su derecho. De ahí que existen diversos tipos de acciones que el propietario tiene a su disposición para protegerse de diversas violaciones de su derecho, entre las cuales se pueden mencionar las acciones petitorias, posesorias, personales de restitución, de resarcimiento o indemnización y diversas acciones penales. En virtud de ello, estos medios de defensa del derecho de propiedad se dirigen a la eliminación de trabas que impiden el disfrute pleno del bien en cuestión. De acuerdo al doctrinario Castán-José, los hechos, actos y negocios jurídicos normativamente reconocidos como eficientes para originar el derecho de propiedad en un determinado patrimonio se denominan modos de adquirir. Por ello, los modos de adquirir el derecho de propiedad han sido divididos por la doctrina en diversas clases. Entre las que se van a estudiar en esta unidad se tiene la adquisición originaria, la cual ocurre cuando el derecho se adquiere directamente de modo autónomo y con prescindencia de cualquier titularidad anterior. La derivada ocurre cuando la propiedad se origina de una relación preexistente, como por ejemplo en la sucesión y en los contratos. La causada por muerte presupone la muerte del titular, tal como ocurre en el caso de las sucesiones. La causada por acto entre vivos presupone la transmisión directa y autónoma durante la vida de las personas. A título universal es cuando la transferencia recae sobre la universalidad de bienes o sobre una alícuota de una universalidad. Este tipo de adquisición solo tiene lugar por causa de muerte. Es particular cuando implica la transmisión de una fracción determinada de un patrimonio de una persona a otro sujeto. Y por último, la adquisición voluntaria o involuntaria. Aquí la propiedad es susceptible de transferirse por la voluntad del anterior titular o con plena independencia de tal voluntad. Por ejemplo, cuando se adquiere una propiedad de modo originario, ocurre independientemente de la voluntad del titular, como ocurre en la sucesión intestada, contrario a lo que sucede al transmitirse la propiedad por medio de un contrato donde ambas partes deben manifestar su voluntad y consentimiento.
El derecho de propiedad puede perderse de forma absoluta o relativa. De forma absoluta, voluntariamente, la propiedad se pierde por abandono de la cosa o bien. La intervención voluntaria del titular de desprenderse del dominio de la cosa por no querer seguir siendo propietario o por enajenación de la cosa o bien. Involuntariamente, se ocurre por destrucción material del bien, por accesión continua, por accesión revocatoria, por decisión judicial o por mandato de la ley. Ahora bien, de forma relativa, la propiedad se pierde por transferencia a un titular distinto por disposición de la ley, tal como ocurre en la accesión, prescripción adquisitiva y ocupación del mueble abandonado, así como también se puede perder por transferencia por efectos concurrentes de la ley y la intervención de la voluntad de un sujeto, como por ejemplo en la adjudicación por remate judicial o en el retracto convencional, por transmisión voluntaria del dominio, como sucede en los casos de ventas o donaciones, así también por destrucción de una adquisición anterior, como en la revocación, y por renuncia, es decir, por voluntad unilateral del titular de desprenderse de sus derechos a favor de uno o varios sujetos, como suele pasar en la repudiación de la herencia. La accesión discreta e impropia por producción recae en el principio de que el dueño de la cosa pasa a serlo lo que ella produce, y así lo establece el artículo 552 del Código Civil. Doctrinariamente existen diferencias claras entre los frutos y productos. Sin embargo, en Venezuela el Código Civil une ambos conceptos bajo un mismo término, subclasificándolos en frutos naturales y frutos civiles. Por otro lado, la accesión continua es por la que se adquiere la propiedad sobre lo que se une o incorpora natural o artificialmente a una cosa, en calidad de accesoria y de modo inseparable. El acceso artificial en inmuebles presupone que la cosa unida o incorporada al suelo no pertenezca al propietario de éste, pero a su vez toda construcción, siembra, plantación u otras obras sobre o debajo del suelo se presupone hecha por el propietario a sus expensas, y que le pertenece mientras no conste lo contrario, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Esto puede ocurrir bajo los siguientes supuestos: incorporación en suelo propio con materiales ajenos, incorporación en suelo ajeno con materiales propios, incorporación en suelo ajeno con materiales ajenos, ocupación en fondo ajeno por construcción iniciada en fondo propio. Por último, la accesión mobiliaria, como su nombre lo indica, tiene lugar entre bienes muebles, por la incorporación de una cosa mueble a otra. Y para que esto proceda deben existir dos cosas unidas que pertenezcan a distintos propietarios, y que estas cosas no sean susceptibles de separarse por protección a su naturaleza, pudiendo ocurrir en esta la especificación o la conmixtión. Ahora bien, en cuanto a la prescripción, esta es el modo original o derivado de adquirir el derecho de propiedad a través de la transformación de la posesión en propiedad, debido justamente al transcurso del tiempo. Es importante mencionar que para prescribir la posesión es necesario que el poseedor haya tenido y tenga una posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica. De esta forma quedaría demostrado el animus domini. Por su parte, la usucapión es una de las formas que conduce a adquirir la propiedad u otro derecho real, como consecuencia de la posesión legítima de un bien, y se caracteriza porque logra este efecto con el transcurso del tiempo, fundamentándose, según el doctor Aguilar Gorrondona, en seguridad jurídica, presunción de que el poseedor es el verdadero titular del derecho, y que por tanto conviene facilitarle la prueba del mismo. Y por último, la consideración de que en todo caso, el derecho de quien era el verdadero titular ya no merece protección jurídica. Según los preceptos del Código Civil en su artículo 1977, todas las acciones reales se prescriben por 20 años, siendo esta la usucapión veintenal y las personales por 10, llamada usucapión decenal, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de ley. Las limitaciones de la propiedad se definen por el interés que tutelan predominantemente. En este caso, la utilidad pública, en la cual las limitaciones son unilaterales, ya que la contraparte del afectado por ellas no posee la misma naturaleza. Este tipo de limitaciones de interés público no se encuentran reguladas en el Código Civil ni en una ley determinada, a pesar de que incluso la Constitución en la exposición de motivos y en el artículo 115 norma algunas limitaciones de la propiedad, además de que otras normas se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico en general, de acuerdo a lo establecido el Código Civil en su artículo 645, última parte, y la Lex de Expropiación por causa de utilidad pública o social creada en el año 2002. Con respecto a la expropiación, Eloy Lares Martínez expone que esta es una institución de derecho público en virtud de la cual la administración con fines de utilidad pública o social adquiere coactivamente bienes pertenecientes a los administrados, conforme al procedimiento determinado en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización.
Es una institución que tiene por objeto conciliar los requerimientos del interés general de la comunidad con el respeto debido al derecho de propiedad de los administrados. Por ende, se puede decir que existe un marco constitucional bastante favorable para el administrado, en tanto y en cuanto le otorga una serie de garantías que, al menos en teoría, deben proteger su derecho de propiedad en caso de que éste entre en colisión con el interés público o social. Con respecto a la tutela de la propiedad, existen varias acciones. Entre las que podemos mencionar están las siguientes. Las acciones petitorias son aquellas que protegen el derecho de propiedad, entre las cuales se tiene la acción reivindicatoria, en la cual el actor alega que el demandado posee una cosa que le pertenece y solicita su restitución. La acción de declaración de certeza de la propiedad, en la cual se solicita que se afirme el derecho de propiedad sobre una cosa. La acción de deslinde, que persigue determinar los linderos entre fundos vecinos. Y la acción negatoria, que está dirigida a impugnar la pretensión que sobre el fondo que se alega ser propio, un tercero tenga un derecho real limitado. A continuación, las acciones de resarcimiento tienen lugar cuando el propietario no puede obtener la recuperación de la cosa y a través de estas acciones puede exigir el valor de la misma o una indemnización de diferente naturaleza. Y por último, las acciones penales aparecen cuando el propietario encuentra vulnerado o violentado su derecho por causa de un delito y para encontrar tutela de su derecho debe ejercer estas acciones. Esta ha sido toda mi exposición sobre el tema de la propiedad. Espero dejarles la puerta abierta para investigar y nutrirse más con otras doctrinas y bibliografías. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.